Dios porque nos permite tener su palabra para poder estudiarla, para poder alimentarnos, y hoy el Señor nos tiene un banquete para nuestra alma, nuestro espíritu, y vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Estamos en capítulo 11. Anteriormente vimos cómo el Señor trató en la vida de Pedro, fue transformado, ¿verdad?, por medio del Señor, respecto a sus tradiciones, a su cultura y a todas aquellas cosas, el trasfondo de su cultura y de su tradición judía, cómo el Señor transformó esto, porque Él lo había acarreado y lo había estado aplicando en su cristianismo, en su fe, en su nueva vida en Cristo. Y esto estaba impidiendo poder tener la perspectiva amplia de lo que Dios quería hacer en la vida de los gentiles. Aquellos a los que los judíos creían que no tenían salvación y que fueron creados solamente para destrucción en el infierno. Entonces el Señor trató con Pedro, llevándolo a casa de Cornelio, haciéndole ver cómo su espíritu fue enviado a la vida de Cornelio, un centurión romano, a él y a toda su familia que eran gentiles, o sea, no judíos, viendo y presenciando él y juntamente con otros hermanos que iban con Pedro el derramamiento del Espíritu Santo, cómo el Señor repartió el don de lenguas, similar a lo que había sucedido en el Pentecostés. Y entonces ellos pudieron ver, fueron renovados en su mente, en su corazón, respecto a su sistema de creencias, y pudieron ver el corazón de Dios para alcanzar a todo aquel pecador que ponga su fe en Él, y alcanzarlos para salvación, para limpiarlos, para purificarlos. Así que después de esto, el Señor guía a Pedro a regresar entonces a Jerusalén, y él va a venir con un informe de todo lo que sucedió en sus viajes, porque recordemos que antes de llegar a Cesarea, donde estaba este centurión, él había pasado por otras ciudades, visitando a los hermanos. El Señor lo había usado para hacer milagros. Entonces viene con un reporte de todo lo que el Señor ha hecho a través de él con los hermanos en la iglesia de Jerusalén, y en un principio ellos se oponen a lo que están escuchando, de que Pedro haya entrado a la casa de un gentil, y no solamente eso, sino que se haya sentado y compartido con ellos durante algunos días, y también que les haya enseñado acerca o les haya predicado acerca del Mesías judío. Pero conforme Pedro comienza a explicarle, a fundamentar, a relatar lo que sucedió, basado en 3 puntos específicos de cómo Dios lo guió hasta este lugar y lo que el Señor hizo en la vida de estas personas, estos hermanos, estos discípulos cristianos judíos también van a ser transformados. Y lo que tenemos acá es la transición de la iglesia hacia la siguiente etapa, en donde ellos ya no solamente van a predicarle acerca del Señor Jesucristo a los judíos que habían en todas las ciudades del Imperio Romano, sino que ahora van a comenzar a predicarles también a los gentiles, y comenzaremos a ver a partir de este capítulo iglesias multiculturales, en donde aquellos de trasfondo judío que vienen al cristianismo y los gentiles que vienen al cristianismo van a estar unidos en una sola iglesia como parte de un mismo cuerpo. Entonces tenemos la transición hacia lo que el Señor le había enviado a sus discípulos a hacer, que ser sus testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces veremos la iglesia de Antioquía, una iglesia en una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad grande,
por causa de su economía, por causa del comercio, en donde muchos judíos habían huido hacia este lugar, muchos judíos cristianos habían huido en medio de la persecución hacia esta ciudad, y será entonces esta la segunda ciudad más importante después de Jerusalén para los cristianos. Y aquí, en esta misma ciudad, comenzará a llamársele cristianos a los discípulos seguidores de Cristo. Esta es la primera vez que vemos la palabra cristianos en la historia y en la Biblia a través de los hermanos que habitaban en esta iglesia en Antioquía. Así que vamos entonces a iniciar en capítulo 11, versículo 1. Nos dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Con esto no había problema. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Como vemos, la situación de los discípulos en Jerusalén no era en contra de que se les haya predicado la palabra de Dios a los gentiles, sino el hecho de que Pedro había comprometido su compromiso como judío. Este era su problema. Ellos habían venido al cristianismo, habían venido a su nueva vida en Cristo, pero estaban jalando, estaban acarreando cosas de su antigua cultura, cosas que no eran ordenanza de Dios. Porque para los judíos, de nuevo, ellos pensaban que la salvación era solamente para el pueblo de Israel, y que la salvación se obtenía solamente a través del judaísmo. Pero esto ellos lo han acarreado ahora a su nueva vida en Cristo. Y lo que pasa es que para ellos, incluso el hecho de que su ropa rozara con algún gentil, era catalogado como impureza. Ya estabas contaminado. Tenías que quemar tu ropa y comenzar todo un ritual de purificación para estar limpio nuevamente. El detalle con esto es que Dios no dio orden acerca de estas cosas. Él no instruyó al pueblo acerca de esto. Esto fue creado y fue interpretado de esta manera por el sistema rabínico a través de la historia. Entonces, esto estaba impregnado en la mente y en los corazones de los discípulos de la iglesia primitiva. ¿Y cuántas veces nosotros también tenemos cosas que hacemos, que practicamos, porque han sido tradiciones de nuestra cultura, pero que muchas de ellas no van alineadas a lo que nos dice la palabra de Dios? Y no solamente estamos hablando de nuestra cultura y tradiciones en este mundo, sino también de manera religiosa. Y por eso es que es necesario poder venir delante de la palabra de Dios y poder escuchar y ser transformados por el Espíritu Santo, porque Él quiere transformarnos, quiere guiarnos a la verdad bíblica de Dios, para que no suceda esto. El detalle con Pedro es que él estuvo dispuesto y estuvo abierto a que el Señor lo confrontara, lo exhortara y lo transformara. Y estuvo abierto a esto.
Y el Señor le mostró cuál era su voluntad y su corazón de extenderle salvación también a los gentiles. Así que esta es la discusión que hay entre Pedro y los que eran de la circuncisión. Ahora, el hecho de que Pedro se haya sentado a la mesa con los gentiles en la casa de este centurión, el sentarse a la mesa culturalmente tenía un simbolismo de mucho valor. Era compartir tiempo de calidad. Y esto implicaba intimidad entre las partes involucradas. Así que ellos también entonces le estaban reclamando a Pedro el por qué hizo esto, porque comprometía su ley judía. Entonces lo que tenemos acá, podríamos decir, son algunos legalistas que están poniendo sus tradiciones, su religiosidad, antes de lo que la obra del Señor hizo en la casa de este centurión. Ahora, Pedro entonces va a comenzar a relatarles lo que sucedió, no para defenderse, sino para mostrarles lo que Dios está haciendo y lo que el Señor quiere hacer también con los gentiles. Y por eso es que a partir del versículo 4 él comienza su defensa. Entonces, habíamos quedado en versículo 7, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 8, y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y esto es importante porque Pedro está relatando su propia experiencia, pero también está mostrándole los testigos que estuvieron ahí presenciando lo que sucedió. O sea que no fueron sus inventos. Continúa, versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es interesante cómo entonces Pedro no se está defendiendo, simplemente les está testificando para que ellos puedan ver lo que verdaderamente, cuál es el corazón de Dios, cuál es la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra, que fue morir y entregar su vida para que todo aquel que ponga su fe en Él tenga vida eterna. Y Él fundamenta su testimonio en 3 puntos específicos. El primero lo tenemos en el versículo 5 y 7, en donde Él tiene una visión y la voz de Dios habla a él para exhortarlo, para quitar la venda de sus ojos
y para animarlo a obedecer. Luego, en el versículo 12 tenemos el siguiente punto de su fundamento, y es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a él a no dudar, a que vaya con aquellos hombres que venían de la casa del centurión. Y por último, en versículo 16, él recuerda las palabras de Jesús, las cuales anticipaban que esto sucedería. El bautismo del Espíritu, el cual sucede una sola vez en la vida del creyente. Y esto sucede cuando entregamos verdaderamente nuestra vida a Cristo. Porque esto significa que hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Por eso sucede una sola vez. Y en medio de esto, estos hombres o esta casa fueron llenos del Espíritu. Fueron bautizados en el Espíritu por poner su fe en Cristo, pero también fueron llenos del Espíritu, mostrándose o manifestándose a través de las lenguas. Entonces Pedro fundamenta lo que ha sucedido y les hace ver y tiene testigos junto a él. Y lo hermoso de esto es que estos hermanos, al igual que Pedro, se dispusieron a ser corregidos por el Señor y fueron transformados y lograron comprender y entender que el Señor también está extendiendo su salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles, todos aquellos que pongan su fe en Él. Y aquí es entonces en donde vemos la transición de la iglesia, la obra de Cristo, ya no solamente alcanzando al pueblo judío, sino que también ahora extendiéndose a los gentiles. Pablo, en Efesios capítulo 3, nos habla acerca de este misterio, del misterio de lo que sucedería con los gentiles. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 5. Porque Pablo va a hablar acerca de la salvación de los gentiles. Él está hablándole a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 5. Pablo escribe esto y dice: misterio que en otras generaciones. ¿Cuál misterio? Acerca de la salvación de los gentiles. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y eso es lo que está sucediendo. El Señor ya está abriéndoles el entendimiento, les está revelando lo que fue el plan de Dios desde el principio en Génesis, cuando Él le prometió a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora entendemos por qué y en quién van a ser benditas: en Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él van a tener la bendición y el privilegio de poder alcanzar perdón de sus pecados y salvación para vida eterna. Entonces Pablo sigue diciendo en versículo 6, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces nosotros tenemos esta información ahora, pero el inicio de esto comienza a darse en Hechos capítulo 11, en donde entonces los apóstoles comienzan a ver y los discípulos comienzan a darse cuenta de que los gentiles ahora han sido siempre involucrados en esto y que ellos lo ignoraban. Y entonces son transformados a través del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu. Y ahora con toda libertad van a comenzar a anunciar el Evangelio de salvación también a los gentiles. Porque antes de esto, ahorita vamos a leer, todos aquellos discípulos que fueron dispersados
por causa de la persecución, les predicaban acerca del Mesías solamente a los judíos que habitaban en las zonas de otras ciudades del Imperio Romano. Versículo 19. Tenemos la primera iglesia gentil de los cristianos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cuando vemos que ellos están hablándole a los griegos, no están hablando, acá no se está refiriendo a aquellos griegos judíos, como habíamos visto anteriormente al principio de la iglesia. No está hablando acerca de los que eran judíos, pero vivían y habían nacido y crecido en regiones de Grecia o del Imperio Romano, sino que está hablando propiamente de gentiles griegos, a los cuales les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, Antioquía sería la segunda ciudad más importante para el cristianismo después de Jerusalén en esta época. Y saben, esta ciudad era conocida como Antioquía de Siria, porque en el siguiente capítulo vamos a ver a otra ciudad llamada del mismo nombre. Pero esta ciudad actualmente existe y está en Turquía, 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Muchos de los esparcidos habían huido hacia esta ciudad, una ciudad grande, espaciosa, que era usada como un canal comercial, que económicamente era fuerte, era grande. Y estos hombres que llegan a Antioquía y comienzan a anunciar el evangelio también a los gentiles, deberíamos de considerarlos héroes de la fe. Porque aunque no tenemos sus nombres, no sabemos quiénes son. Lo más relevante es que sí sabemos quién estaba haciendo una obra poderosa en esta ciudad. Porque dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Entonces aprendemos algo con esto. No hace falta de que su nombre esté inscrito en la historia de la iglesia para que el Señor quiera usarla para predicar y enseñar su verdad, su evangelio a otra persona. El Señor nos quiere usar. No es solamente a los apóstoles que el Señor usó en el libro de Hechos. Usó a otros cristianos, miembros de la misma iglesia, para enseñar su verdad. Y aquí es entonces donde comienza a darse el crecimiento de la iglesia y extenderse hasta lo último de la tierra. Y aquí tendremos entonces una iglesia, la primera iglesia mixta, multicultural. Y esta iglesia también es el trampolín que Saulo va a usar para el inicio de su ministerio. Ministerio que le va a permitir escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, aquí en esta iglesia. Y de aquí será también donde nacerá la primera vez que se les llame cristianos a los seguidores de Jesús. Entonces, vemos acá cómo el Señor está haciendo cosas extraordinarias y vemos las consecuencias que produjo las circunstancias de la persecución en Jerusalén. Y es que el Señor está usando todas las circunstancias
que están afectando a los hombres, que está afectando a los cristianos en Jerusalén para extender su evangelio a otras ciudades, para que su voluntad se cumpla. No que las circunstancias sean la voluntad de Dios, pero Él usa las decisiones y el caos que produce el pecado y la humanidad. Él la usa para que su voluntad se cumpla. Él usa todo para bien. No solamente en este tiempo, sino que actualmente Él lo sigue usando. Él utiliza todas las circunstancias que en nuestras naciones están sucediendo para empujarnos hacia su voluntad. Y hoy podemos ver y ser testigos de esto. Si hace años atrás no hubiese sucedido lo que pasó con la pandemia y con todas las circunstancias que sucedieron en nuestros gobiernos, en nuestros países, etc., no estuviésemos aquí. Pero el Señor utilizó todo eso para glorificar su nombre, porque quería alcanzarnos a cada uno de nosotros con el propósito de darnos salvación, de llenarnos de su Espíritu, porque Él quiere ahora convocarnos y usarnos, involucrarnos en su obra para seguir alcanzando a otros. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 22 nos dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nuevamente vemos a un miembro de la iglesia. No fue uno de los apóstoles, fue un hermano de la congregación en Jerusalén que estuvo dispuesto a ser usado por el Señor, que no estuvo buscando una posición, no estuvo buscando fama, no estuvo buscando monopolizar al Espíritu Santo ni los dones del Espíritu. Simplemente él estuvo dispuesto a ser usado por el Señor. Y cuando disponemos nuestras vidas como creyentes y el Señor nos llena del Espíritu Santo, Él nos usa. Eso es suficiente, que estemos dispuestos para ser usados por Él. Eso es suficiente para el Señor, que seamos instrumentos habilitados para su gloria. Ahora, respecto a Bernabé, recordamos de él en el capítulo 4 de Hechos. Fue un hombre que el Señor usó a través de la generosidad, del don del Espíritu, el don de dar, para poder proveer económicamente a la iglesia. Él había vendido su propiedad y había traído el dinero para poder proveer a la iglesia y a aquellos que necesitaban en la ciudad de Jerusalén. Luego vemos a Bernabé nuevamente en el capítulo 9, consolando a Saulo, porque recordemos que los discípulos en Jerusalén no creían aún de que Saulo fuese un verdadero creyente, pero Bernabé lo consoló y puso las manos en el fuego por él. Él habló por Saulo a los discípulos en Jerusalén, y entonces él fue recibido como uno más, como un miembro más de la iglesia. Y ahora lo vemos acá, siendo enviado para dar cuidado a la iglesia, para dar cuidado a los creyentes que estaban en este lugar, para traer ánimo, para afirmarlos en su fe y para animarlos a continuar caminando y perseverando en la fe en Cristo Jesús. Un miembro más de la iglesia, siendo usado por el Señor para hacer esta obra, una obra específica.
y que dice, los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero vemos la importancia de que una persona, de que un creyente no tenga solamente buen testimonio y haga buenas obras. Versículo 24 dice que él era lleno del Espíritu Santo y de fe. Y vemos cómo insistentemente se repite, lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo abrió su boca y habla acerca de Pedro, acerca de Esteban, acerca de Felipe, porque esto es necesario para el creyente, que seamos llenos del Espíritu. No que usted tenga mucho conocimiento bíblico o que haya ido a algún seminario y que cuántos estudios bíblicos hace al año. La prioridad es que seas lleno del Espíritu para que después puedas, sí, capacitarte en la palabra de Dios. Pero la prioridad es que seas lleno del Espíritu Santo. Si el Señor quiere usarte, Él te va a llenar. Y debemos buscar esto con prioridad. Ahora, también vemos con esto cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tuvo cuidado de esta iglesia que estaba apenas creciendo, estaba en pañales, y envió a uno de sus discípulos para cuidar de sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Él cuida de cada uno de nosotros y sabía que estos hermanos necesitaban ser animados para continuar perseverando en el Señor. Y vemos esto en nuestras vidas también. ¿Cuántas veces necesitamos esas palabras de ánimo? Que el Señor puede hacerlo directamente a través de su palabra y en una relación íntima con nosotros, sí. Pero Él se deleita en usar a sus hijos para su obra. Y Él ha puesto diferentes miembros en el cuerpo de Cristo para ser edificados y animados unos a otros. Así como lo está haciendo con Bernabé. Ahora, Bernabé es un buen ejemplo de la obra del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu, porque de nuevo hemos visto el don de dar con generosidad, hemos visto el don de ánimo, de exhortación, de animar a otros con amor, con compasión, con gracia y misericordia. Veremos en él también el don de enseñanza, porque él se va a quedar durante un año en este lugar junto con Saulo, ahorita lo veremos, para enseñar a otros, o sea, discipularlos. Y el Señor también, juntamente con esto, le está dando la sabiduría para guiar a la iglesia a su crecimiento, a su madurez, para que ellos puedan ser fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, podemos ver el propósito por el cual el Señor quiere equipar a los santos. ¿Por qué el Señor quiere dar dones a los hombres? Porque el Señor nos llena de su Espíritu, para que Él pueda usarnos conforme a su voluntad en las áreas de necesidad. Y no solamente estamos hablando que Él lo hace a través del pastor, sino que Él lo quiere hacer con cada uno de sus miembros, con cada miembro de la congregación. Versículo 25 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Definitivamente este hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo. Tarso estaba cerca de esta ciudad, así que va a buscar a Saulo. Y cuando nos habla de cerca de que lo buscó, no fue que nada más fue a ver ahí por dónde era que él vivía, no, él no sabía nada de dónde específicamente encontrar a Saulo. Y lo buscó arduamente, lo encontró,
Y entonces Saulo es convocado a unirse al equipo misionero que estaba trabajando en la ciudad de Antioquía. Ha sido un proceso largo para Saulo, ¿sabe? Han pasado más de 10 años desde su conversión camino a Damasco, su viaje a Arabia, su regreso a Jerusalén y luego de regreso a casa en Tarso. Ha sido un proceso enorme lo que el Señor ha hecho en la vida de Saulo, pero parece que ahora está en la etapa final de este proceso para que él inicie el ministerio. No que el Señor no continúe tratando en la vida de Saulo, él continuará con eso, pero el proceso de preparación parece que está en la etapa final. Porque después, en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, veremos cómo inician sus viajes misioneros hacia otras ciudades gentiles. Entonces, Bernabé y Saulo enseñan a mucha gente, comienzan a discipularlos y comienza entonces esta transición y este proceso para alcanzar a los gentiles. Ahora, vemos en el versículo 26 al final, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra cristianos es una palabra compuesta, es una palabra griega compuesta. Y esto porque el final, iano o ianos, era agregada también para cuando un siervo o un esclavo era perteneciente a un amo. Por ejemplo, los que trabajaban para César, para el César, se les llamaba cesarianos. Para los que pertenecían al partido político de los helenistas, se les llamaban también, los del partido político de los heredonianos, se les llamaba heredonianos por esta misma razón, porque pertenecían a. Esto era el significado de este sufijo al final de la palabra, por lo que a los cristianos se les comenzó a llamar así, porque era claro que su vida reflejaba que pertenecían ¿a quién? A Cristo. Y con esto debemos de preguntarnos nosotros hoy, ¿verdaderamente somos cristianos? ¿Pertenece nuestra vida verdaderamente a Cristo? ¿Somos sus siervos verdaderamente? Porque esto no es un título, lastimosamente comenzó a usarse como un título, comenzó a usarse como una descripción, pero precisamente en este momento, en este tiempo, se usaba para referirse a aquellos que verdaderamente reflejaban que pertenecían a Cristo por su estilo de vida. No porque iban a una iglesia o porque hacían buenas obras, sino porque su estilo de vida reflejaba que verdaderamente tenían una relación con Cristo, que eran llenos del Espíritu Santo y que abundaban en buenas obras guiadas por el Espíritu Santo. Y habían evidencias y frutos claros en sus vidas. Así que esto nos reta a preguntarnos, ¿verdaderamente somos cristianos? No por títulos, sino por nuestro estilo de vida. Concluimos, versículo 27, este capítulo dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo hicieron lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, acá vemos otro don del Espíritu, a un hombre usado en el don de profecía,
el cual está anticipando lo que vendrá, guiado por el Espíritu Santo, anunciando a la iglesia en Antioquía lo que vendría y sucedería en Judea. Y efectivamente, esto sucedió durante el gobierno de Claudio César, del año 41 al año 54 después de Cristo. Pero más allá de lo que se estaba anticipando y sucediendo, vemos la reacción de estos creyentes. No fue de desesperanza, no fue de desconsuelo o de desesperación y tristeza, sino que su actitud fue de preparación. Y eso debería de ser. Todas las palabras que tenemos y promesas que tenemos en la palabra de Dios acerca de lo que vendrá, nuestra actitud debería de ser de preparación. ¿De qué manera? Preparando nuestras vidas para recibir a nuestro Señor, velando el ser llenos del Espíritu Santo en oración, así como en este caso, estos hermanos reaccionaron guiados por el Señor, dando conforme lo que podían, voluntariamente, generosamente, tuvieron el don de dar, para dar socorro a la iglesia en Judea. Y vemos entonces cómo el Señor interactúa con los dones del Espíritu y la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Así como lo hacía en este tiempo, lo hace hoy también con nosotros. Y gloria a Dios, porque tenemos siempre oportunidades para poder bendecir a otros. Y no solamente dentro de la congregación. Usted lo puede hacer con su vecino, con su vecina, en su comunidad. Entonces, quiero terminar con las palabras que Pedro le dijo a los hermanos en Jerusalén. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Si el Señor quiere hacer algo a través de nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros para estorbar? Deberíamos más bien nada más de estar dispuestos, y aunque esto no lo podamos comprender, y el Señor quiera hacer su obra y corregirnos en muchas cosas que creemos que son verdad o que son tradiciones y son costumbres en nuestra vida, y el Señor quiere transformarlas, deberíamos de estar nada más dispuestos y decir: Señor, aquí está mi vida, no entiendo en este momento, pero comprendo de que debo seguir tu voluntad. Y Él es quien traerá la transformación. Y esto es importante porque muchas veces nuestras vidas están tan arraigadas en el orgullo cultural que no queremos soltar eso y nos olvidamos de que ahora pertenecemos a la cultura del reino de Dios. Una cultura de amor, de humildad, de gracia y de misericordia, que actúa de esta manera para alcanzar a otros para salvación. Y esto es lo que debe predominar y va a prevalecer siempre. La cultura del reino prevalecerá siempre sobre la cultura de los hombres. También con Bernabé tenemos un buen ejemplo de cuál debe ser nuestra función dentro de la iglesia. Ser vasos de barro, simples y sencillos. Vasos de barro que estén dispuestos a que sean llenos del Espíritu Santo para que el Señor los use para dar de beber a otros, para traer consuelo, para traer ánimo al que lo necesita y ser edificados unos a otros en el Señor. Así que, hermanos, no nos resistamos más, dejémonos usar por el Señor conforme a su voluntad. Pongamos los pretextos a un lado y que el Señor haga su obra en nosotros, conforme a su deseo. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Nuestras vidas, si las hemos entregado al Señor, le pertenecen a Él. Ya muchas cosas de nuestra antigua vida, del viejo hombre, ya quedaron allá. No las arraigue, no las atraiga, no las arrastre a su nueva vida en Cristo. Y permita que el Señor sea quien haga la obra
renovando nuestras vidas diariamente. Pero permitamos que el Señor nos llene de su Espíritu para mostrar su gracia incomparable a otros, para que puedan llegar y puedan ser animados en el Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu obra en cada uno de nosotros, por tu obra en la iglesia primitiva, pero también por ver y tomar como ejemplo lo que tú has hecho y saber de que tú lo continúas haciendo en nuestras vidas el día de hoy. Señor, úsanos como tu iglesia, úsanos como miembros de tu cuerpo y glorifícate en cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, por favor. Despierta, Señor, en cada uno de nosotros los dones de tu Espíritu conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad que haya, Señor, y ayúdanos a comprender de que no debemos de estorbar tu obra, de que tu voluntad es soberana, pero que no somos quien, Señor, para estorbarte en lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias más bien por querer involucrarnos en tu obra, por querer invitarnos, Señor, a pertenecer a tu cuerpo y darnos salvación. Guíanos, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, por favor, con tu Espíritu Santo, que todo lo que tú desees hacer en nuestras vidas y a través de nosotros sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.